palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio. Y tu Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas usted esté viendo este video. Le agradecemos por acompañarnos y por estudiar junto con nosotros estos temas en cuanto a la deidad de Jesús. Una aclaración, mi responsabilidad es simplemente mostrar las pruebas bíblicas. Si usted decide aceptar estas pruebas o no está de acuerdo con estas pruebas o no le parece correctas, bueno, pues está en su decisión de rechazarlas. Mi responsabilidad es simplemente mostrarlas y cada uno de ustedes tomará su propia decisión. Yo no voy a forzarlo a usted a creer algo o a no creer algo. Simplemente mi responsabilidad es mostrar pruebas. Si usted las acepta, pues bien, adelante. Si no, pues también está en su derecho de rechazarlas. Hoy vamos a hablar del tema de Jesús como el yo soy, el ego eimi en griego. Y vamos a analizar cada uno de estos textos utilizando nuevamente traducciones de la Biblia de los Testigos de Jehová, como la negra, como la gris, interlineal del reino de los Testigos de Jehová, tanto el morado como el azul, pero en especial en este caso vamos a utilizar la impresión más nueva, que es la de pasta azul. Y en cuanto a la versión, vamos a utilizar la versión más nueva, que es la de pasta gris. Creo que es la versión 2019, si no me equivoco, si mi mente no me falla. Así que, bueno, vamos a entrar entonces al estudio de Jesús, el yo soy. Vamos a ver qué dice la escritura en cuanto a esto. Bien, vamos a estudiar, como les decía, Jesús, el yo soy, el ego eimi en griego. ¿A qué hacía referencia Jesús cuando decía yo soy? Porque si notamos en estas declaraciones, Jesús dijo yo soy, pero no dijo que era, sino se quedó en yo soy, haciendo referencia a ese yo soy que se narra en el Antiguo Testamento. Obviamente, si usted lo busca en la Biblia de los Testigos de Jehová, va a encontrar una traducción diferente, porque obviamente este pasaje es muy fuerte y comprueba la deidad de Jesús. Al no aceptarlo ellos, como en muchos otros pasajes de la Escritura, han manipulado, pero gracias a la misma organización de los Testigos de Jehová tenemos el interlineal y podemos usar su propio interlineal para ver qué realmente dice el texto griego en su propio interlineal. Así es que vamos a utilizarlo y vamos a ver si el interlineal del mismo reino, los Testigos de Jehová, afirma o niega que Jesús es el yo soy en los primeros textos que vamos a mencionar. Vamos entonces a la siguiente parte. Como les explicaba, la Biblia de los Testigos de Jehová ha cambiado el significado de los textos para que el lector ocasional nunca pueda relacionar ambos textos que estudiaremos. Entonces, si cambian el significado de los textos, pues obviamente van a sonar totalmente diferente y nunca van a pasarle por la mente al lector o al que estudia ocasionalmente la versión de los Testigos de Jehová que se puedan relacionar estos textos. Entonces, vamos a cuáles textos son. Primero, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero. Note con quién estaba hablando Moisés, con el Dios verdadero. Supongamos que voy ante los israelitas y les digo, esta versión es de los Testigos de Jehová. Vuelvo a recalcar, es versión pasta gris de los Testigos de Jehová, Éxodo 3, 13 al 15. Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Con el Dios verdadero. Supongamos, dice Moisés, que voy con los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Ok? Dios de sus antepasados. Moisés le dice al Dios verdadero, Dios, voy a ir con los israelitas y les voy a decir, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿O qué les debo de decir? Versículo 14. Así que Dios, el Dios verdadero, le contestó a Moisés, yo seré lo que decida hacer. Qué traducción más rara, pero bueno, vamos a dejarlo así.
el Dios verdadero, lo iban a reconocer los israelitas. Fíjese lo que está hablando Moisés. Moisés está diciendo, Señor, voy a ir con tu pueblo, con los israelitas, y les voy a decir que tú me mandaste. Si se me preguntan cómo se llama, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, supuestamente, no, vas a decirles que mi nombre es yo resultaré ser lo que decida hacer. ¡Wow! Palabras del Dios verdadero, ¿verdad? Y añadió, esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Note la pregunta que hace Moisés. ¿Qué nombre, cuál es el nombre que le voy a decir a los israelitas de ese Dios de sus antepasados? Dios le responde, yo seré lo que decida hacer, y reafirma en la parte siguiente, vas a decirle a los israelitas, ¿quién dijo esto? El Dios verdadero. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Entonces Dios se identifica con el nombre de yo seré, según la versión de los testigos de Jehová. O se llama el yo seré. Me ha enviado a ustedes. 15. Entonces Dios le dijo otra vez a Moisés, esto es lo que debes decirle a los israelitas. Jehová, el Dios de sus antepasados, el cual es el yo seré, el cual es el yo seré lo que decida hacer, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿El Dios de Isaac? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿El Dios de sus antepasados? ¿Cuál es el nombre de Dios? El yo seré. El yo seré lo que decida hacer. Interesante. Pero vamos y dice, así es como se me recordará de generación en generación. Vamos entonces a la siguiente parte. Vamos a examinar en el hebreo la palabra soy. Porque dice en otras versiones, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, el que soy, dice otras versiones diferentes a la del reino. Entonces vamos a ver a qué se refiere con el soy, ¿verdad? Yo soy. Vamos en el hebreo, la palabra soy, ahí está, haya, raíz primaria, compárese con H1933, significa existir o ser. ¿Okay? Existir o ser. O podría, si se refiere en caso de un humano, pues llegar a ser. Pero Dios no es un humano, no es una persona que llega a ser, Dios ya es. Dios es el eterno, no llega a ser Dios. Entonces, la primera traducción debería ser existir o ser. Por eso se traduce yo soy, el que existe. Dios está diciendo, le vas a decir, el que existe me ha enviado, el eterno me ha enviado, el que es me ha enviado. ¿Ok? Entonces, esa es la traducción directa del hebreo. Haya, soy, el que existe, el ser. ¿Verdad? Por eso se traduce como soy, el que es, el que existe. Ok, vamos entonces a la siguiente palabra del interlineal hebreo de las escrituras. Déjeme regresar porque a lo mejor usted no entiende por qué estoy diciendo esto. Y déjeme activar aquí la pluma para que vea a qué me refiero. Déjeme ver si puedo aquí activar la pluma. Aquí está. Si usted pone atención, de este lado, toda esta parte de aquí, toda esta parte, es como está traducido, ¿verdad? Este es un programa, ¿verdad? En software de un interlineal con las palabras directamente soy y cuál es la palabra correspondiente en hebreo. Y cuando le das clic en el software, al soy, a este soy de aquí, que es la palabra esta, H1961, aquí, H1961, palabra en hebreo, pues el programa despliega inmediatamente diccionarios de qué significa esa palabra. En este caso desplegó el diccionario Strong, ¿verdad? De palabras en hebreo. Y nos dice que, si se fija, aquí está una flechita señalando que este haya, ¿verdad? Es en referencia a este soy de aquí.
¿Ok? Entonces, cuando le das clic al 1961, despliega y te dice qué es la palabra en hebreo ahí y qué significa. En este caso, despliega esta palabra y nos dice que la palabra, la raíz primaria es existir o ser. Como está bien traducido, yo soy el que existe. ¿Por qué el que existe? Porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Es el que existe, es eterno. Entonces es el que es el eterno. Ok, entonces, habiendo aclarado eso, en las próximas diapositivas que presente de este software, mire usted esta flechita de aquí, ¿verdad? Esta flechita gris que está aquí, me refiero a esta de aquí, esta parte de aquí en especial, que está apuntando, señalando la palabra hebrea que estoy utilizando. ¿Ok? Que estoy señalando el soy para que me diga qué es y hable el diccionario Strong y me dice qué significa. Entonces, con toda certeza puedo decir que soy, en Éxodo 3:14, significa el que existe o el que es. No significa el que seré, como traducen los testigos de Jehová en su versión. En su versión dice, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes. Así que dice, y Dios le contestó a Moisés, yo seré lo que decida hacer. No dice yo seré, dice que existe, el que es, el soy. ¿Ok? No el que llegará a ser, sino el que ya es. Dios ya es. Dios no va a llegar a ser Dios. Dios ya es Dios. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Entonces, dada esta explicación, seguimos con las siguientes diapositivas. Ya no voy a mostrar o señalar, pero usted puede poner atención a esta flechita gris que va a estar señalando la palabra en hebreo que voy a estar mencionando para explicar cómo debería ser traducida o qué significa esa palabra. Entonces dice soy, es primaria, existir o ser. Seguimos entonces. Vamos a la siguiente del mismo interlineal. Vamos ahora, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dice otras versiones de este pasaje de diferentes Biblias, pero en la versión de los testigos de Jehová dice, yo seré lo que yo decida hacer. Así dice, yo seré lo que yo decida hacer. Sin embargo, dice que la palabra el que significa, déjame mover aquí, pronombre relativamente primario de todo género y número que puede significar quién, cuál, qué, también. Y como el verbo o conjunción puede significar cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, etc. Entonces, yo soy o soy el que existe, ¿verdad? Soy el que. Por eso se traduce soy el que, porque significa quién, qué, cuál. Y en la versión de los testigos de Jehová ignoran esta palabra y la traducen como yo seré. Bueno, dicen yo seré, primero, error, dice, en la eternidad dice el que existe, el que es. Más correctamente sería el yo soy o el que existe o el eterno. Lo que, más o menos, ¿verdad? O el que. Ahora dice decida hacer. Pero aquí viene el problema. Porque la misma palabra que aparece antes de el que, o antes de lo que, no dice Dios lo que, sino quién decida hacer. Porque la traducción correcta sería quién, o el que decida hacer, o que decida hacer. Entonces, ahí está la primera opción. ¿Quién? Yo existo, quien decido existir. ¿Por qué? Fíjese, dice soy. Vimos que soy es existir. Luego dice el que, quién, o el que, o como lo dicen ellos, lo que. Pero Dios no es un lo, sino es un él, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente palabra que está enseguida. Y la siguiente palabra que está enseguida es otro soy. Exactamente la misma palabra que aparece en... bueno. Déjame ver si no se me borró la diapositiva. Sí, no la puse. Bueno, otra vez. Si usted, ahora le voy a suplicar a usted que busque un interlineal en hebreo como estos, hay muchos en internet, en línea, gratuitos. Dice, yo soy, es la palabra H1961. Luego dice, el que es la palabra H8
8:34, la palabra Asher, y luego el soy otra vez vuelve a aparecer la misma palabra H19:61. Entonces, el que existe, es lo que le está diciendo, o soy el que soy. O no dice el que decida ser. La palabra decida no aparece en el hebreo. O sea, aparece la palabra soy, que es la palabra existir, pero no aparece decida, ¿ok? Como traduce la versión de los testigos de Jehová, no aparece. Discúlpenme nuevamente, vamos a ver si aparece, a veces se me cambian las diapositivas, a ver si aparece más adelante la diapositiva o la cambié de lugar. Bien, dice, Dios no llegará a ser Dios ya que es Dios. Dios no varía, Dios no cambia, Él siempre es, por eso se traduce yo soy. El que existe, no dice existiré, ni seré Dios, porque Dios ya es. Dios ya es. Dios es eterno. Dios no llegará a existir. Dios no decidirá hacer algo diferente. Dios no varía. Dios no cambia. Dios es. Por eso dice el yo soy. No el yo seré. ¿Cómo que yo seré? Yo soy, dice Jehová. Yo soy el que existe. El que yo decida ser, no. Dice el que soy, el que existe. Y 2 veces lo repite. Yo soy el que soy. Sin embargo, otra vez la Biblia de los Testigos de Jehová dice, yo seré lo que y lo decida hacer algo diferente. No dice así. Y le animo, busque por favor, espero que esto le despierte la curiosidad y vaya y usted indague e investigue en los interlineales en hebreo para que usted se dé cuenta que la misma palabra que aparece como el que existe, el yo soy, el soy, aparece después de lo que, vuelve a aparecer la misma palabra, el que existe. No dice lo que yo decida hacer. Pero bueno, ahora le dice, así dirás a los hijos de Israel, el yo existo, porque eso significa la palabra soy, el yo existo me ha mandado. En otras palabras, si usted lo quiere entender de esa manera, el que es eterno, porque existe, porque no llegó a existir, porque simplemente existe. ¿Ok? Dios es el eterno, Dios es el que existe. Entonces, así le dirás, dice el versículo 14, Dios le dice a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, el yo soy, o el que existe, o el eterno me ha mandado, o el que es me ha mandado. ¿Llegará a ser? No, es una traducción incorrecta, porque Dios no llega a ser, Dios ya es. Dios no varía, no hay sombra de variación en Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el que es. Por eso dice el yo soy. No necesito decirte el que fui, el que seré. No, porque el mismo que fui, hablando de tiempo, porque Dios no se regula por tiempo, ¿verdad? Pero en tiempo humano, el que fui en el pasado para el tiempo humano es el mismo. El que soy ahorita soy el mismo y el que seré en el futuro soy el mismo, ¿verdad? Si esa fuera la traducción, pero no dice la traducción. Dice simplemente, le vas a decir que el yo soy te ha enviado. Que el que existe te ha enviado. Que el eterno te ha enviado. No hay otro. Por eso Dios le dice con toda seguridad, basta con que les digas, el que existe me ha enviado. No hay otro Dios. Ok. Sigamos. Vamos a la versión Reina Valera, que cuando... ahora un argumento nuevo de los testigos de Jehová es cuando empezamos a usar Reina Valera, versión espuria, como si toda la Biblia fuera espuria. Hablando de textos espurios o textos falsos, no basta con decir, ese texto es falso, la Biblia es espuria. No, hay que probarlo, recordando que la Biblia no nos llegó así como la tenemos hoy en día. La Biblia fue una recopilación de diferentes documentos, de los unciales, de fragmentos, de cartas, de más de 5,000 fragmentos diferentes. Es un rompecabezas que tuvieron que unir para llegar a la conclusión. No junto con esto, se tomaron en cuenta también declaraciones históricas de primeros cristianos, ¿verdad? De los primeros siglos, y mencionaron esos pasajes, si están mencionados por ellos. Si están mencionados por ellos, es que esos pasajes existían, aunque no esté quizás en un uncial más adelante, en el siglo IV, pero en el siglo I ya lo conocían. ¿Cómo va a ser espurio si en el siglo I lo conocían los primeros cristianos y en el siglo IV no aparece en un manuscrito? ¿Cómo va a ser espurio? ¿Cómo conocían los cristianos
del primer siglo que ese texto existía, si es espurio. Pero bueno, otra vez. El argumento es que la Biblia es espuria. La Reina Valera, entonces no hay que tomarla en cuenta porque es espuria. Ok. Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés hablando con Dios. Dicen los testigos de Jehová. En Reina Valera dice: Moisés dijo a Dios. La Biblia de los testigos de Jehová dice: el Dios es verdadero. ¿Ah? Dice: sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero. Sin embargo, la Reina Valera dice: Moisés dijo a Dios, porque no hay dos dioses verdaderos, hay un solo Dios verdadero. He aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre de ese único Dios, ¿qué les responderé? En la versión de los testigos de Jehová, ¿qué les debo decir? ¿Verdad? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. La palabra soy aparece, y es la misma palabra que aparece exactamente la misma después de el que, es la misma. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Por si le había quedado a usted alguna duda, Dios le reafirma, ese Dios verdadero, Dios le reafirma a Moisés: así les vas a decir a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vuelvo a preguntarle, Dios le dijo a Moisés cómo le iba a decir Moisés a los hijos de Israel. ¿Quién lo había enviado? Yo soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Verdad? Con él se me recordará por todos los siglos. Ok. Excelente. Como el Dios verdadero se le va a recordar, como el yo soy el que soy, como el yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Así se le recordará por todos los siglos. También se le va a recordar como Jehová. También se le va a recordar como el Dios de vuestros padres. También se le va a recordar como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios no tiene nombre. Dios es eterno. El yo soy. El Dios soy me envió a vosotros. Pero bueno. Vamos entonces, visto esto, vamos a la siguiente parte, porque vamos a comparar este pasaje con otro pasaje. Ahora miremos el pasaje de Juan. Vamos al pasaje de Juan. Le pido una disculpa por haberse borrado o movido la diapositiva. Discúlpeme si usted tiene duda. Con todo gusto le puedo mandar la imagen de cómo aparece la misma palabra en el interlineal que estoy utilizando. Juan 8:58, Jesús les dijo: de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Note cómo traducen. Dice la Biblia pasta gris de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, versión 2019. Jesús les dijo: de verdad les aseguro que antes que Abraham naciera, yo ya existía. Como dando a entender que Abraham nació, pero nació nació después de que naciera Jesús. Por eso dice: yo ya existía. No, señor, no dice así. ¿Y cómo sé que no dice así? Por el mismo interlineal del reino de los testigos de Jehová. Por ese mismo interlineal. Por eso sé que están traduciendo de una manera errónea, equivocada. Ahora, si el interlineal dice una cosa y la Biblia, versión sacada del interlineal, dice otra, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que dice el interlineal, de la cual se sacó la Biblia? ¿O la que pusieron en la Biblia, la cual viene del interlineal? No pueden estar los dos en lo correcto. ¿Yo ya existía? ¿Es la traducción correcta? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué nos dice el interlineal, la impresión más nueva, el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Aquí se los muestro. Activo la pluma. Aquí está. Dice... le dicen a Jesús: todavía no tienes 50 años
y dices que has visto a Abraham. Versículo 58. Jesús les dijo a ellos, amén, amén. Les estoy diciendo a ustedes, antes que Abraham viniera, o que fuera, ¿verdad? Aquí está Abraham, antes que Abraham, before, ¿verdad? Antes que Abraham viniera o fuera o llegara a ser, yo soy. ¿Cómo decía la versión de los testigos de Jehová, pasta gris? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que dice la versión de la pasta gris de los testigos de Jehová. Y dice, yo ya existía. No, no dice así, mis amigos. Dice, ego. Eso significa yo. Y esto no lo estoy inventando yo. Lo dice el interlineal del reino de los testigos de Jehová. I, yo. Am, soy. Soy. Antes que Abraham existiera, ego eimi, yo soy. Yo soy. No dice, yo ya existía. No dice así. Dice, yo soy. Y esa es la traducción correcta, porque aquí está, ego eimi. Aquí está, ego eimi. Yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Interlineal directo del griego, de los testigos de Jehová. Ahora, si el interlineal tradujo correcto, interlineal del reino de los testigos de Jehová, entonces la Biblia gris de los testigos de Jehová está traducida incorrecta. Entonces es espuria. Agregaron palabras que no están en el original, ¿verdad? Es espuria. Diría alguien por ahí, ¿verdad? Y no lo digo para ustedes, mis amigos respetuosos testigos de Jehová, lo digo por ahí por un testigo de Jehová que constantemente se burla y hace gala de su falta de educación, ¿verdad? Tengo un gran respeto para todos los testigos de Jehová. El 99% de ellos con los que he hablado puedo decirle con toda seguridad que son personas educadas, personas que usan el razonamiento a la hora de hablar de las escrituras, personas que hablan con respeto, personas que se muestran con educación, que no ofenden, que tratan de razonar y de mostrar argumentos de una forma tranquila, de una forma inteligente, no ofendiendo, no insultando, no poniendo apodos ni nombres. Entonces, no lo digo por ese gran número de los testigos de Jehová, lo digo por ese pequeñísimo número de personas que se hacen llamar testigos de Jehová, pero que no actúan como verdaderos testigos de Jehová. Y sé por muchos comentarios que han dejado a ustedes, amigos testigos de Jehová, como me han dicho, no se preocupe, ellos no nos representan. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ellos no los representan. Entonces, eso no fue para ustedes, fue para esa persona en especial, ese pequeño número mínimo dentro de los testigos de Jehová que tiene una actitud y una conducta pésima, ¿verdad? Bien, entonces dice, antes que Abraham viniera a ser, yo soy. Yo soy. Si el interlineal está en lo correcto, entonces la Biblia en pasta gris ha sido traducida incorrectamente. Si la Biblia pasta gris ha sido traducida correctamente, entonces el idioma original en hebreo y el interlineal en griego, el interlineal en griego de los testigos de Jehová del reino está equivocado. Porque traduce el interlineal de los testigos de Jehová, yo soy. No, yo ya existía. Ni siquiera aparece esa forma de expresión. Dice, yo soy. Así, sencillo. Yo soy. Eso es lo que dice en el griego. Yo me quedo con eso y lo acepto. Porque eso es lo que dice no solamente el interlineal griego de las Sagradas Escrituras de los testigos de Jehová, lo dicen todos los interlineales en griego que usted busque. Dicen lo mismo. Ego eimi, yo soy. Así de sencillo. No es tan complicado. Ahora, sigamos. Teniendo este pequeño exabrupto, vamos a avanzar. Vamos a dejar esa parte y vamos a la siguiente. Dice, ahora vamos a ver qué significa ego en el interlineal. Y como pueden ver, estoy usando otro interlineal diferente para probarles que es igual a lo que dice el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Y aparece, por ejemplo, ahí en Juan 8:58 dice,
yo, la palabra yo, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, si usted se fija ahí termina con fuese, dice yo. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? La G1473. Según Strong en español dice pronombre primario de la primera persona, yo. ¿Ok? Ego. Exactamente. Así como dice la interlineal de los testigos de Jehová. Ego. Yo. Está correcto. Como muchos interlineales. Yo. Ahora seguimos. Soy. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí cuando dice antes que Abraham fuese? Yo soy. Son las únicas dos palabras que aparecen en el idioma original. Tanto en el interlineal de los testigos de Jehová como en este interlineal que estoy usando y muchos interlineales. Dice yo, ego, soy, Amy. Primera persona singular, presente indicativo. Forma prolongada de un verbo primario y defectivo del verbo yo existo. El verbo está aplicado a la primera persona. No podemos decir él existo o ellos existo. No, porque está aplicado este verbo a la primera persona. Existo. Yo existo. ¿Ok? Por eso se traduce como soy, porque es el que existe. Ahora, si usted se fija el Amy, en comparación con el que vimos en el Antiguo Testamento, la palabra soy del Antiguo Testamento, que significa existir en hebreo. Yo soy el que soy. Soy significa existo, ser. El Dios que habló con Moisés le dijo, el que existe, así le dirás a los hijos de Israel, el yo soy, el que existe, te envió. Y Jesús le dice a estos judíos, antes que Abraham fuese, yo existo, yo soy. Exactamente lo mismo que dice allá en Génesis capítulo 3, Dios a Moisés, el yo existo. Igual como es eterno Dios, igual como es eterno Jesús, yo existo. No dice ya existía, no dice llegué a existir, no dice existiré. No, existo, porque soy eterno. Yo soy, ego, Amy. Existo, la misma palabra. Si usted quiere cerciorarse que es la misma palabra existo, basta con que usted regrese en las diapositivas para que mire, o el video, ¿eh? No las diapositivas, el video, en las diapositivas van a aparecer la palabra en hebreo que vimos cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, yo soy, está diciendo yo existo, literalmente del hebreo. Y aquí Jesús está diciendo lo mismo, antes que Abraham fuese, yo existo. No dice llegué a existir, antes que Abraham fuese yo llegué a existir. No, yo existo. Es eterno. Ok, seguimos. Juan 8:58, Jesús le dijo, de verdad les aseguro que antes que Abraham fuera, yo existo. De verdad les aseguro que antes que Abraham fuera, yo existo. Ego, Amy. Esa es la traducción correcta. Antes que Abraham fuera, yo existo. O yo soy. Porque para ser, estamos existiendo, ¿verdad? Yo existo. Ego, Amy. Yo soy. Bien, entonces. Vamos a Reina Valera. ¿Cómo dice Reina Valera? La versión espuria, ¿verdad? Juan 8:56-59. Abraham, vuestros padres, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Así traducido como está en el interlineal de los testigos de Jehová. La Reina Valera traduce exactamente como traduce el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Así, yo soy. No le pone, yo ya existía. No, yo soy, porque eso es lo que dice el griego. Y eso es lo que se ha de traducir. Si así lo dice el griego, ego, emi, así se traduce, yo soy. Ahora noten 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos tomaron piedras para arrojárselas a Jesús después de que Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy? Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús por decir yo soy?
Porque los judíos saben que en el Antiguo Testamento la palabra para soy, cuando dice Jehová, yo soy el que soy, no es el que resultaré ser. Y así le dirás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel recibieron el mensaje de Moisés que su Dios es el yo soy, el que existe. Por eso cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No, eso fue como blasfema. Es una blasfemia. Por eso tomaron piedras para matarlo, porque era una blasfemia lo que Jesús estaba diciendo a los oídos de los judíos. ¿Cómo este hombre, que apenas no tiene ni 50 años, dice que es anterior a Abraham y luego dice que es eterno? ¿Cómo es eterno nuestro Dios? Blasfemia. Apedréenlo. ¿Verdad? Porque vuelvo a repetirle. Así, versículo 14, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué entendían los israelitas por su Dios? El yo soy. Por eso cuando Jesús dijo, ego eimi, yo existo, es de rasgarse las vestiduras. Es ¿cómo es posible? Es blasfemia, es un blasfemo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí, mire, ¿qué aparece? Entonces, yo soy, bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante en la diapositiva. Dice, yo soy el único Dios verdadero. Éxodo 3:14. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy, el que existe, el que existo, me ha mandado. En otras palabras, el eterno. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado. Y luego en Juan 8:57-59, Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo existo, o yo soy. Lo mismo. Jesús se relaciona con el yo soy del Antiguo Testamento, por eso los judíos querían apedrearlo. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús estaba siendo el Dios del Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos que la declaración que cuando dice Jesús yo soy se refería o se relacionaba a ese yo soy del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. Número 1, porque los judíos quisieron apedrearlo, como ya lo leímos. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo, porque Jesús dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:59 dice, y tomaron piedras para apedrearlo, porque esa era una blasfemia. Un hombre con menos de 50 años diciendo que él era el yo soy, el eterno, blasfemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los judíos en Éxodo 3:14 sabían lo que su Dios les había declarado por medio de su siervo Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué les iba a decir Moisés a los hijos de Israel? Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué entendían los israelitas, los judíos, por la frase que identifica a Dios, el yo soy, o el que existe, o sea, el eterno? Y cuando un hombre con menos de 50 años, a decir Jesús, dice, yo soy, pues era una blasfemia. Por eso querían apedrearlo. Porque esa era una blasfemia. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús blasfemó? ¿Jesús mintió? Los judíos entendían de la ley del Antiguo Testamento. Y sabían que el yo soy del Antiguo Testamento era una forma de identificarse con el Dios verdadero. Con el Dios de Moisés, con el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Por eso le dicen, ¿cómo? Menos de 50 años y dices que eres el eterno, que eres el yo soy, el Dios que nos sacó a nuestros padres de Egipto. Blasfemia, ¿verdad? Entonces, en la mente de un judío, el yo soy era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Lo dice Éxodo, capítulo 3, del 13 en adelante. ¿Verdad? El yo soy me envió a vosotros. Ese Dios es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, etcétera, etcétera. ¿Ok? Obviamente, ese Dios es Jehová. Junto con el yo soy, con el que soy, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios... Eso no niega nada. Obviamente son formas en que se identifica al Dios verdadero.
Los testigos de Jehová dicen que no es verdad. Que esto que estoy explicándole, le van a decir, no es cierto. A Jesús no lo querían apedrear porque él dijo, yo soy, identificándose con el Dios del Antiguo Testamento. Eso no es verdad. Querían apedrear a Jesús porque dijo que era más viejo que Abraham. Por eso querían apedrearlo. Mi pregunta sería, muéstrenos una ley en el Antiguo Testamento que alguien sea digno de muerte por decir que es más viejo que Abraham. Muéstrenos. ¿Qué ley en el Antiguo Testamento dada por Dios justifica quitarle la vida a una persona por lapidación por hacerse más viejo que Abraham? ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está esa ley? Que estaban aplicando los judíos, los israelitas, que era la que le querían aplicar a Jesús. Por eso tomaron piedras para apedrearlo a Jesús. ¿Dónde está esa ley que diga, el que se haga más viejo que Abraham es digno de muerte a pedradas? No existe. No existe. No hay tal ley. Eso es falso. Otra explicación, dicen, no, es que en los versículos previos Jesús les dijo que ellos son hijos de vuestro padre el diablo. O los ofendió, por eso quisieron apedrearlo. Ok, misma pregunta. Muéstreme por favor una ley en el Antiguo Testamento donde se diga que porque alguien le diga a alguien más hijo del diablo es digno de muerte a pedradas de parte de Dios. No la hay. No la hay. Sin embargo, si hay pena de muerte por blasfemia contra Dios. Entonces, esto es falso totalmente. Mire, por ejemplo, Jesús aquí les dijo que eran hijos del diablo. Y si por eso quisieron apedrearlo, ¿por qué no quisieron apedrearlo cuando les dijo sepulcros blanqueados, generación de víboras, mentirosos, hipócritas? ¿Por qué cuando esas ofensas les dijo Jesús no lo quisieron apedrear? Si hay justificación, supuestamente, para apedrear por insultos, ¿dónde está esa ley en el Antiguo Testamento? No existe. En este contexto, quisieron apedrearlo por blasfemia. Y para blasfemia, sí hay una ley en el Antiguo Testamento que los judíos sabían que podían aplicarla para aquella persona que blasfemara en contra de Dios. Por eso, ellos entendieron que al decir Jesús yo soy, estaba cometiendo el pecado de blasfemia. ¿Verdad? Ahora, ¿Jesús blasfemó? ¿Jesús fue un blasfemo? ¿Dijo mentiras Jesús? Pero el problema es que no hay una ley del Antiguo Testamento para apedrear a alguien por decir que era más viejo que Abraham, ni por decir que eran hijos del diablo. No hay ley. Eso es falso. Según la ley de Moisés, entre algunas otras, de penas de muerte en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento sí hay pena de muerte. Según la ley de Moisés, se podría matar a alguien por lapidación, a alguien que quebrantara el día de reposo, Números 15 del 32 en adelante, ¿verdad? O se podría lapidar a alguien por sacrificar a sus hijos a Moloch, Levíticos 20 del 2 al 5. Se podía aplicar pena de muerte a esa persona. O por invocar espíritus o consultar a divinos, Levíticos 20-27. Se podría también aplicar la pena de muerte por adorar a dioses falsos, Deuteronomio 17, 2 al 7. Se podía aplicar la pena de muerte por lapidación para aquellos hijos que desobedecieran o insultaran a sus padres físicos, Deuteronomio 21, 18 al 21. Y este es el que nos interesa. Por eso los judíos quisieron apedrear a Jesús. Por blasfemia, Levíticos 24, 14. Se podría apedrear o aplicar la pena, bajo la ley del Antiguo Testamento, de matar a alguien por lapidación. Entonces, cuando Jesús les dijo, ego eimi, yo soy, los judíos entendieron, este hombre está blasfemando. Vamos a aplicar Levíticos 24, 14, vamos a apedrearlo. No lo estaban apedreando por decir que era más viejo que Abraham. No lo estaban apedreando por haberlos insultado llamándolos hijos del diablo. No hay una ley judía dada por Dios para aplicar la pena de muerte por esos motivos.
Pero sin embargo, sí lo había por relacionarse e igualarse con el yo soy, el cual fue y les dijo Moisés en Génesis 3:14 a los israelitas: el yo soy me ha enviado. Y cuando Jesús dice ego eimi, antes que Abraham fuere, yo soy, por eso lo querían matar. Por eso querían aplicar Levíticos 24:14. Ahora, esto no sucedió nada más en esta ocasión, que los judíos quisieron aplicar con Jesús la ley del Antiguo Testamento, Levíticos 24:14, en cuanto a la ley de apedrearlos por blasfemia. Lo quisieron aplicar también en otras ocasiones, ¿verdad? Como en Juan 10:33, cuando le dicen: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemar, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿verdad? Bueno, exactamente. Ellos entendían que Jesús estaba siendo Dios, por eso lo querían apedrear. Eso era una blasfemia. Entonces, si Jesús no era quien decía ser, los judíos tenían la obligación de matar a pedradas a Jesús por hacerse Dios, por hacerse o igualarse al eterno, al que existe, al yo soy del Antiguo Testamento, al ego eimi. Pero si Jesús era Dios, entonces los judíos entendieron lo que Jesús dijo, que Él era el yo soy del Antiguo Testamento, a decir Jehová. Por eso querían apedrearlo. Esa es la razón para apedrearlo. No había razón para apedrear a alguien por hacerse más viejo que Abraham. No había razón para apedrear a alguien por insultos, diciendo que eran hijos de su padre el diablo, o diciendo que, que los llamó generación de víboras, o sepulcros blanqueados, o calificativos de ese hipócritas, ¿verdad? No había pena de muerte para eso, por lapidación. Pero sí había para blasfemia. Por eso quisieron los judíos apedrear a Jesús. Entonces, aquí hay de dos. Si Jesús no era quien decía ser, entonces bien estaban haciendo los judíos en querer matarlo. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que aceptar que Jesús fue un blasfemo, que Jesús fue un pecador, que Jesús fue un mentiroso que violó la ley de Dios, haciéndose Dios cuando Él no era Dios. Sin embargo, sabemos por la Escritura que ninguna de esas cosas fue Jesús. Entonces, si Jesús si era quien decía ser, entonces el ego eimi del Antiguo Testamento, el yo soy, entonces los judíos entendieron correctamente las palabras de Jesús. Jesús les dijo: el yo soy, ¿verdad?, está aquí frente a ustedes. Es ese yo soy que ustedes reconocen que les dijo Moisés allá en Génesis 3:14. Por eso quisieron apedrearlo, porque para los judíos eso era una blasfemia. Ahora, recordando Juan capítulo 10, versículo 33, podemos entender que no fue la única ocasión que los judíos quisieron aplicar la pena de muerte de Levíticos 24:14 a Jesús por lapidación, por blasfemia, ¿verdad? Por el acto de la blasfemia, la pena era lapidación. Recordamos Juan 10:33, dice la versión de los testigos de Jehová, versión 2019, dice Juan 10:33, los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo, otra vez añadidura, un Dios. Así no aparece en el griego. Vamos al interlineal de los testigos de Jehová. Y dice el interlineal del reino de los testigos de Jehová. Dice lo siguiente. Vamos al original a ver qué dice el original. Aquí está. Porque tú, siendo hombre, te haces tú mismo Dios. Dios. No aparece el un Dios. Ahora, sé que quizás su explicación vaya a ser: pero no, es que no está el artículo definido, bla, 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 bla. Excelente. Regla que ellos mismos ignoran y no respetan en muchos otros pasajes, que no es la intención ver ese punto ahorita, pero con gusto pues se lo puedo probar con su mismo interlineal, como ellos establecen una regla de interpretación y luego después ellos mismos violan su propia regla de interpretación. Pero bueno, aquí el punto es que no aparece el un, ¿verdad? Simplemente dice: te haces tú mismo Dios. Ahora, suponiendo que realmente la traducción correcta fuera un Dios, vamos a suponerlo, vamos a darles el privilegio de la duda.
Que la versión sea, o deba de decir, deba ser traducida como un Dios. Vuelvo a preguntar, ¿por cuál ley del Antiguo Testamento es digno de apedrearse a alguien por hacerse un Dios? Permítame un momento. Gracias por esperar, disculpe la demora. Bien, estamos diciendo que suponiendo que la traducción fuera correcta y se debiera traducir como un Dios. No como Dios, sino como un Dios. Supongamos eso, entonces tendrían que mostrar un pasaje en el Antiguo Testamento donde la pena de muerte por lapidación fuera por blasfemar el nombre de un Dios inferior. ¿Dónde está la pena de muerte en el Antiguo Testamento por blasfemar el nombre de un Dios? No de Dios, de un Dios inferior. No la hay. Hay solamente pena de muerte por lapidación, Levíticos 24:14, por blasfemar el nombre de Dios con D mayúscula, el único Dios. Entonces, el contexto no los ayuda. Aquí los judíos le están diciendo: por buena obra no te apedreamos. Te apedreamos, y se los voy a subrayar aquí. ¿Por qué? Preguntémosle a los judíos, ¿por qué estaban o por qué querían apedrear a Jesús aquí en este pasaje de Juan 10:33? Por buena obra no, sino por blasfemia. ¿Cuál era la ley que estaban aplicando los judíos para apedrear a Jesús? Blasfemia. ¿Ok? Te apedreamos por blasfemo. Jesús, te estamos apedreando por blasfemo. Ok, muéstreme una ley en el Antiguo Testamento que se aplique pena de muerte a una persona por blasfemar el nombre de un Dios inferior. Y no del Dios verdadero. No la hay. Así es que no les ayuda por ningún lado, aunque quieran traducirla como un Dios. Entonces, los judíos estaban aplicando correctamente la ley. Jesús estaba haciendo él mismo como Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Por eso hay que apedrearlo por blasfemo. Ahí vuelvo a preguntarle, ¿fue Jesús blasfemo? ¿Fue Jesús un mentiroso? ¿Entendieron correctamente los judíos los que Jesús les estaba declarando para que ellos concluyeran: este está blasfemando, este está igualándose a Dios? Está diciendo que Él es el ego eimi, que es el yo soy. Él está diciendo que es igual a Dios. Eso es blasfemia, hay que apedrearlo. Pero no hay ningún pasaje, ninguna ley en el Antiguo Testamento que Dios autorice para matar a alguien a pedradas por blasfemar el nombre de un Dios inferior. Los testigos de Jehová dicen que Satanás es un Dios inferior. Si alguien blasfema el nombre de Satanás, ¿los judíos lo van a apedrear? No. Porque no hay un mandamiento para apedrear a un Dios inferior. Solamente al Dios verdadero. Bien, entonces no fue la única ocasión en que los judíos entienden que Jesús se hacía Dios. Por lo tanto era blasfemia y por lo tanto querían aplicar la ley del Antiguo Testamento y apedrearlo, ¿verdad?
lo cual Dios les había autorizado por el pecado de blasfemia. Segundo, ¿por qué más decimos que ahí, en el pasaje que estamos leyendo, en Juan, capítulo 8, cuando Jesús dice ego eimi, se refiere o se iguala a Dios? Número uno, porque los judíos querían apedrearlo y en más de una ocasión quisieron apedrearlo por blasfemia, que era la autorización que tenían de Dios, no tenían por otra cosa, por blasfemia. Y también por la declaración que hace en el mismo contexto el Señor antes de decir esas palabras mientras hablaba con los judíos, antes de decirle que eran hijos de su padre el diablo, etcétera, etcétera. Dice en Juan 8:24, por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, dice la versión de los testigos de Jehová, quien digo ser, morirán en sus pecados. Bueno, ¿y quién decía Jesús ser? ¿Qué entendieron los judíos? Pues Jesús decía ser el yo soy. Por eso quisieron apedrearlo. Entonces, vamos a ver si se traduce correctamente de esa manera que lo pusieron ahí. Fíjese cómo dice el versículo traducido en la Biblia, pasta gris de los testigos de Jehová, y cómo dice el interlineal mismo de los testigos de Jehová. Vamos a ver si la traducción correcta es yo soy quien digo ser o simplemente yo soy. ¿Por qué pusieron digo ser? Esas palabras, ¿por qué las añadieron esas palabras espurias al texto? Y digo espurias porque espurio significa falsas o que no se encuentran. Entonces no se encuentran en el original griego. Por eso son palabras espurias. Dice lo siguiente. Dice, si tú no crees que ego, que yo soy ego eimi, ustedes morirán en sus pecados suyos, ¿verdad? Entonces, si no creen que yo soy. El texto en Juan 8:24, en el contexto, antes de que Jesús volviera a decir yo soy, les aclara, si no creen que yo soy ¿quién? Los judíos entendían. Los judíos comprendían. Si no creen que yo soy ese yo soy que les dijo Moisés, en sus pecados morirán. Aquí no dice, yo soy quien digo ser. Yo me pregunto, ¿dónde está toda esa frase? Quien digo ser. No está. Este es el interlineal de los testigos de Jehová. El del interlineal griego. Simplemente dice, si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán en sus pecados. Así dice el griego. Si ustedes no creen que yo soy, no dice, si ustedes no creen que yo soy quien digo ser. Esa parte, quien digo ser, es espuria, no está en el original. Ha sido añadido. De ahí que estas personas, ¿verdad? Que les comentaba hace un momento, se regodeaba, ¿verdad? Y decía, su Biblia es espuria, la Biblia de los testigos de Jehová es perfecta, es intachable. Bueno, aquí está un error más. ¿Dónde está la frase en el idioma original, quien digo ser? No aparece. No aparece. Y si no aparece, es espurio, ha sido añadido. Dice, porque si no creen que yo soy ego eimi, otra vez aquí está, ustedes morirán en sus pecados. Yo soy. ¿Dónde está esa frase? Quien digo ser, no aparece esa frase. Esa ha sido añadido para que usted nunca concluya que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, como lo hacen en muchos otros pasajes, añadiendo y quitando fragmentos de la escritura original, que con su mismo interlineal, no necesito usar otro interlineal, el mismo interlineal del reino de los testigos de Jehová, los desmiente. Entonces, ¿cómo debería ser traducido una persona honesta con la traducción? ¿Cómo debería traducir Juan 8:24? Así sencillamente.
que si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán en sus pecados. ¿Cómo está traducido ahí en el interlineal? Ahora, ¿quién se equivocó? El que tradujo, el experto de los testigos de Jehová, experto en griego, que tradujo yo soy, o el que vertió en la Biblia gris yo soy quien digo ser. ¿Quién dijo la verdad? ¿El testigo que hizo esto, trabajo en griego, que tomó del griego y lo tradujo? ¿O el que añadió palabras en la Biblia gris? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? No pueden estar ambos en la verdad, porque es muy diferente yo soy a yo soy quien digo ser. Es una idea totalmente diferente. ¿Quién dice la verdad? ¿El interlineal o la traducción bíblica? Ambos son de la organización de los testigos de Jehová. ¿A quién le creemos? Yo me quedo con el interlineal, porque el interlineal, en cualquier interlineal que busque, aunque no sea del reino de los testigos de Jehová, dice ego eimi, yo soy. Seguimos entonces. Porque nuestra salvación depende de reconocer y creer en Jesús como el yo soy. Wow, es una pregunta. ¿Por qué nuestra salvación depende de conocer al yo soy? En este caso, Jesús. ¿Por qué Jesús no dijo su salvación depende de reconocerme a mí, el arcángel Miguel? ¿Por qué su salvación no depende de conocer, a Moisés o cualquier otra cosa? No, su salvación depende, para que ustedes no mueran en sus pecados, su salvación depende de reconocerme al yo soy, al ego eimi. Porque si no creéis que ego eimi, si no creéis que yo soy, en sus pecados moriréis. Ahora esta es una declaración muy fuerte. Si usted no cree que Jesús es ego eimi, en sus pecados morirá. No lo digo yo, son palabras de Jesús. Jesús dijo que si no reconocemos que Él es el yo soy, en nuestros pecados moriremos. Así lo dijo. ¿No me lo cree? Otra vez, ahí está, en interlineal. Si ustedes no creen que yo soy, you will die en los pecados de ustedes. ¿Verdad? Ustedes morirán en los pecados suyos. Si no crees que yo soy, ustedes morirán en sus propios pecados. La salvación suya y nuestra depende, entre muchas otras cosas, de creer, de deber creer, you should believe, ustedes deben de creer que yo soy. Si no, van a morir en nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados. Si no creemos que Jesús es, que Jesús soy, ¿verdad? Que yo soy, como dice Jesús, en sus pecados moriremos. Espero que usted no quiera morir en sus pecados y que pueda reconocer al ego eimi con el cual se relacionó Jesús y dijo ser él mismo. Por eso los judíos quisieron apedrearlo. Nunca dijo que la salvación depende de conocer a algún arcángel. No, la salvación depende, para no morir en nuestros pecados, de reconocer que yo soy, dijo Jesús. Yo soy. Por eso los judíos quisieron apedrearlo. Vamos a 3 ejemplos bíblicos. 3 ejemplos bíblicos. El gran gramático Dr. Robertson declara que eimi es absoluto, lo que sencillamente quiere decir que no hay predicado expresado en él. Ese mismo empleo de eimi ocurre 3 veces más en el mismo Evangelio de Juan. En ese sentido que lo está explicando este erudito llamado Dr. Robertson. Dice, en no es primera de Juan, es la primera cita de las 3 que vamos a mencionar. La primera cita está en Juan 8:24, que es la que estamos estudiando. Si no creéis que yo soy, si no creéis que ego eimi, en vuestros pecados moriréis. Si no aceptamos a Jesús como el yo soy, en nuestros pecados moriremos. Es la cita que estábamos estudiando ahorita y es la que hace en referencia este gramático Dr. Robertson. Luego menciona la siguiente cita donde aparece la misma frase en el mismo sentido. Segunda cita, no es segunda de Juan, es segunda cita, es el Evangelio de Juan. Juan 13:19. Desde ahora os digo,
para que antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ego eimi. ¿Que yo soy qué? Pues yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. Hablando Jesús de su resurrección, dice, y lo que iba a suceder, dice, esto se los digo desde ahorita, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy y no mueran en sus pecados. Que yo soy, ego eimi. Que yo soy ese Dios del Antiguo Testamento. Ese que existe. Juan capítulo 18, versículos 4 al 16. No es tercera de Juan, es Juan 18, del 4 al 16. Jesús se adelantó y les dijo, recuerda cuando vienen a atrapar a Jesús, Judas con aquellos hombres para apresar a Jesús. Jesús se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Note, Jesús les dijo, ego eimi, yo soy. Y dice que en ese momento aquellos hombres cayeron, se hicieron hacia atrás y cayeron a tierra, al suelo. ¿Por qué cayeron al suelo? Si esos hombres no creían en Jesús. De hecho, iban allá porque no creían en Jesús, querían deshacerse de Jesús. ¿Por qué al Jesús pronunciar ego eimi, esos hombres retrocedieron y cayeron al suelo? Porque lo que dijo y declaró Jesús, ego eimi, estaba diciendo, yo soy. Yo soy Dios. Estás viniendo a buscar a Dios que sacó a tus padres, a tus abuelos de la esclavitud de Egipto. Ese ego eimi, a ese Dios que habló con Moisés, ese que existe. Yo soy el que soy. El yo soy me envió, le dirás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel lo sabían. ¿Pero por qué cayeron a tierra? Si el yo soy, cuando lo dijo Jesús, no se refería a ese Dios. Interesante, ¿no? Alguien diría, bueno, todos se tropezaron al mismo tiempo. Bueno, ok. Vamos a Juan 8:58. Vamos a verlo en el griego. Vamos a ver cada una de estas citas que nos da el Dr. Robinson, ¿verdad? Experto, erudito en griego. Dice aquí, Juan 8:58. Vamos a leer y déjeme activar nuevamente la pluma. Dijo lo Jesús a los que estaban con él, 50 años tienes y aún no, y dices que has visto a Abraham. Ok, eso ya lo dice. Jesús le dijo a ellos, amén, amén. Yo les estoy diciendo que antes que Abraham fuera, ego eimi. Entonces, con toda razón, aparecen estas dos palabras, yo soy. Aquí están, otra vez. Yo soy. Dice, ellos levantaron piedras en orden para arrojárselas a él. Jesús se escondió y se fue lejos del templo. ¿Por qué quisieron apedrearlo? Por blasfemia. Porque él se hacía el ego eimi, el que existe del Antiguo Testamento. Y eso es una blasfemia. No se puede alguien igualar con el Dios verdadero. Y hay pena de muerte para eso. Levíticos 24:14. Bien, vamos a la siguiente cita. Interlineal griego de los testigos de Jehová. Juan 8:24. Vamos ahora a la de Juan 8:24. Jesús le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Jesús les dice claramente que su reino no es de este mundo. Y luego el 24 dice, les dijo, ustedes morirán en sus pecados si ustedes no reconocen que yo soy. Y les volvió a recalcar, fíjese aquí, morirán en el pecado. Morirán en el pecado. Si ustedes no reconocen que yo soy, ustedes morirán en el pecado suyo. Ok, entonces, Juan 8:24, nuestra salvación depende de reconocer que Jesús es el yo soy. Si no lo reconocemos, si no creemos que Jesús es el yo soy, en sus pecados morirá. Ok, seguimos entonces. Vamos a Juan 13:19. Interlineal del reino de los testigos de Jehová.
Les estoy diciendo, desde ahora les estoy diciendo, antes de que esto ocurra, en orden para que cuando pase, crean, cuando esto llegue a ocurrir, crean que, aquí está, ay, me brinqué, déjenme activar la pluma otra vez, se desactivó. Crean que ego eimi, que yo soy, aquí está, ego eimi, yo soy. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces les vuelvo a decir en Juan 8:58, yo soy. Juan 8:24, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriré. Juan 13:19, les digo desde ahora que si no creen, que les estoy diciendo de antemano estas cosas para que cuando pasen crean que yo soy, y obviamente si creen que yo soy, no morirán en sus pecados. Crean que yo soy. Vamos a la siguiente cita, que es Juan 18, del 4 al 6. Dice, déjeme activar la pluma. Jesús entonces, conociendo todas las cosas, entonces Jesús conocía todas las cosas, así como Dios conoce todas las cosas. Viniendo a ellos y les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién están buscando? Aquí está, ¿a quién están buscando? Ellos le dijeron a Jesús, el Nazareno. ¿Okay? Jesús de Nazaret, don Jesús el Nazareno. Él les dijo a ellos, ego eimi, yo soy. No les dijo yo llegaré a ser, no, yo soy. Yo soy. Y estaba ahí Judas al lado de él, junto con ellos. Ay, ¿qué pasó? Déjenme regresar. Creo que se me fue muy atrás. Déjenme ver dónde me quedé. Piqué las diapositivas aquí sin querer en el teclado. Ok, bueno, entonces estábamos aquí. Dice, y les dijo, cuando buscaban a Jesús, les dijo, ¿a quién buscan? Y Jesús dijo, ego eimi, yo soy. Okay. Y ahí estaba Judas. Y cuando Jesús les dijo a ellos, yo soy, fíjese lo que pasó. Ellos se fueron hacia atrás y cayeron al suelo. ¿A quién buscáis? Ellos le dicen a Jesús el Nazareno. Jesús les dice, ego eimi, yo soy. Cuando Jesús pronuncia ego eimi, ellos se van hacia atrás y caen al suelo. Y otra vez, ellos inquirieron en cuanto a quién estaban buscando. A Jesús el Nazareno. Y Jesús les volvió a decir y les volvió a reafirmar en 3 ocasiones la misma frase. Aquí está. Ego eimi. ¿A quién buscan? A Jesús, ego eimi. Se van hacia atrás cuando les dice ego eimi y caen al suelo. ¿A quién están buscando? A Jesús, ego eimi. Yo soy. ¿Verdad? ¿Por qué cayeron al suelo? ¿Por qué se fueron hacia atrás? ¿Qué tan fuertes son esas palabras, ego eimi, para que se hayan ido hacia atrás y hayan caído al suelo? Porque era el que existe del Antiguo Testamento. No hay otra explicación, salvo que usted quiera entender que ahí se tropezaron todos y cayeron al suelo. Pues bueno, esa será su interpretación. Es libre de creer lo que usted quiera, ¿verdad? Pero eso no dice el texto. Bien, ¿qué dicen los testigos de Jehová en cuanto a esta conclusión que hemos llegado? Que Jesús es el ego eimi, el mismo que aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Bueno, inventan un tiempo verbal inexistente. Esto no lo digo yo, Estos son de eruditos. Esto que estoy poniendo son lo que eruditos dicen en cuanto a lo que los testigos de Jehová pretenden hacer con la traducción. Aunque esto no es mío, ¿ok? Dicen estos eruditos que los testigos de Jehová inventan un tiempo verbal inexistente en griego, al que denominan tiempo perfecto indefinido. Tal tiempo no existe en el griego. Y le hacen por medio de este invento decir, antes que Abraham viniese a existir, yo he sido, cuando ese tiempo no existe en el verbo.
Sin la menor ceremonia, dice este erudito, eliminan la forma presente del verbo ser. Esto es, el yo soy, ego eimi, está en tiempo presente, no tiempo perfecto indefinido. No existe ese tiempo en griego, dicen no solamente este erudito, sino más eruditos. Pero a final de cuentas, aunque usted no le crea a este erudito, ya vimos en su propio interlineal que ellos traducen como yo soy. Ego eimi, yo soy. En el interlineal lo traducen de manera correcta. Ahora, notemos, dice este erudito, y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Dice, notemos que en el verbo de Juan, en el verso de Juan, capítulo 8, versículo 58, cuando dice antes que Abraham fuese yo soy, Jesús hace una distinción muy interesante en cuanto a los dos palabras que aparecen ahí que identifican primero a Abraham y después a Jesús. Primero, dice Jesús, de la boca de Jesús, dice antes que Abraham viniera a ser. Aquí está, mira, déjenme se lo subrayo para que usted lo mire. Antes que Abraham viniera a ser. Aquí está, que esa palabra ahí en griego es genestai. Genestai. Antes que Abraham genestai, antes que Abraham naciera, o antes que Abraham fuera engendrado, ¿verdad? Yo soy. Pero en cambio Jesús no usa genestai, como antes que Abraham fuera engendrado, yo fui engendrado. No. Jesús usa eimi, que la palabra eimi, aquí está, soy, significa el que existe, no el que tuvo principio. Porque mientras Abraham tuvo un principio que indica genestai, su nacimiento, su engendramiento, por el otro lado Jesús dice, yo no fui engendrado. Dice, antes que Abraham viniera a ser, yo existo. No dice, yo fui engendrado. Hace una distinción entre Abraham y él, diciéndoles y dándoles a los judíos a entender claramente que Abraham tuvo un inicio y él no tuvo un inicio. Por eso, dice en el 59, por eso los judíos tomaron piedras para apedrearlo, por blasfemia, por decir que él era eterno, que él era el yo soy del Antiguo Testamento. Interesante. Interesante analogía con las palabras. Ahora, si usted no lo cree, le voy a mostrar aquí lo mismo que le mostré en los otros pasajes. Juan 8:58, usted lo puede ver ahí. Si le damos clic a la palabra fuese, ¿ya? Aparece genostai o genomai, ¿ya? Que es lo mismo. Dice, antes que Abraham fuese, genomai, que palabras de Jesús, así le dijo antes que Abraham fuese, y genomai significa venir a ser. ¿Ya? Se traduce en ocasiones con el verbo hacer o con su participio hecho, dando lugar que Abraham tuvo o vino a ser, pero Jesús no vino a ser. Jesús se pone otra palabra a él. Jesús no dice genomai, antes que Abraham fuese yo genomai. No, yo vine a ser. No dice Jesús yo vine a ser. Dice que el que vino a ser fue Abraham. Ahora vamos a ver cuál es la palabra que Jesús dice. Ahora ya le dimos clic a fuese. Que fuese quiere decir la palabra genomai, que quiere decir que vino a ser. Sin embargo, dice, antes que Abraham fuese, yo, ego, soy. ¿Qué es soy? ¿Qué es la palabra hoy? Primera persona singular del presente indicativo en forma prolongada, un verbo primario defectivo que simplemente significa yo existo. El que existo. O sea, existo. No tuve un inicio como Abraham. No tuve un principio como Abraham. No vine a ser como Abraham. No vine a tener un inicio, sino yo simplemente existo. Por eso para los judíos esto es blasfemia. ¿Cómo Jesús no tuvo inicio? No tiene ni 50 años. No, hay que apedrearlo, blasfemo. Aquí hay de dos. O Jesús blasfemó y dijo mentira, o dijo verdad. ¿A quién le cree usted? Si usted cree que Jesús no es el yo soy, entonces Jesús mintió y es un blasfemo. Si usted cree que Jesús es el yo soy, entonces usted no morirá en sus pecados. ¿Cuál elige? Seguimos entonces.
Los testigos de Jehová argumentan también que en Juan 8:58 la frase yo soy puede estar empleada en el llamado presente histórico. Otra vez, esto es lo que un erudito citan en cuanto a esta explicación de los testigos de Jehová. Dice, ese es otro error, porque aunque existe el tiempo verbal denominado presente histórico, de ningún modo se puede aplicar este texto. Sencillamente, y dan la explicación de por qué, porque Jesús no estaba narrando, estaba hablando, estaba discutiendo, estaba advirtiendo a sus oyentes. De acuerdo con la regla gramatical, el presente histórico se emplea solo en las narraciones y no en el discurso común. Imposible las traducciones que hace la Watchtower Society. Seguimos entonces. Ahora, para defender su punto, porque siempre hay algo que decir, ¿verdad? Para defender lo que creemos, y es válido, los testigos citan versiones. Citan la traducción, cierta traducción americana, que vierte el texto en discusión de esta manera. Yo existía antes que Abraham naciera. Esta traducción, dicen otra vez, esto no es mío, eruditos, en cuanto a este argumento, los eruditos citan, esta traducción de ningún modo, favorece la teoría unitaria de los testigos de Jehová. El pasado imperfecto existía, denota continuidad indefinida anterior al nacimiento de Abraham. ¿Cuánto tiempo antes que surgiera Abraham existía Cristo? De eso no hay medida. Imposible, ¿verdad? Que quieran darle el significado de que Cristo tuvo un inicio, cuando el verbo realmente está diciendo, denota una continuidad indefinida, como lo dijo Jesús, el que existe, el eterno. Ahora, estos mismos eruditos dicen que los testigos de Jehová citan lo siguiente, citan la versión Stage, que dice, antes que Abraham viniese a la existencia, correcto, yo era. Tampoco esto abona la tesis arriana. Esta traducción confirma la preexistencia de Cristo de modo ilimitado. Yo era, yo existía. Así es que no ayuda a su tesis, según estos eruditos. También citan a la masa. Antes que Abraham naciera, yo era. Antes que Abraham naciera, yo era. Eso no establece ninguna época en que Jesús hubiera sido creado. Tan solo afirma la preexistencia del Hijo de Dios. Y en suma, esas versiones dicen que Cristo ha existido. No cambian en nada. Simplemente afirman que Cristo es el yo soy. Es el ego eimi. Bien, vamos a ver. En la gramática hebrea, dice este erudito J. Torsar, el francés, página 158, dice, esta es la siguiente observación. Las fórmulas hebreas de los verbos incluyen el sujeto, y por esta razón los pronombres personales separables ani, anoki, no se emplean sino cuando se quiere dar énfasis o realce el autor a la acción expresada por el verbo. De ahí se deduce que en los mencionados pasajes bíblicos el pronombre personal ani, yo, aparece separado con el propósito de dar énfasis a la persona. En los textos mencionados, Jehová necesariamente, la traducción, déjeme quitar por ahí mi imagen para que usted pueda leerlo. Dice en los textos mencionados, dice con el propósito de dar el énfasis, la persona que en los textos mencionados es Jehová. Necesariamente la traducción ego eimi es correctísima y significa yo soy. Ok, entonces en cuanto a observaciones, en cuanto a la lengua hebrea. Bien. Seguimos. J.H. Bernard en la página 118 del tomo 2 de su crítica exegética al comentario de San Juan, comentario crítico exegético de Juan. Al comentar de Juan 8:58 dice ego eimi, yo soy, usado por Jesús, refleja la manera apropiada y peculiar que Dios habla de sí mismo en el Antiguo Testamento, en boca de Jesús, refiriéndose a su propia persona. Esta expresión implica su divinidad y es exactamente eso lo que Jesús quiere dar a entender. Exactamente porque por esa razón lo quieren apedrear, porque era pecado de blasfemia hacerse igual a Dios o decir que era Dios. Conclusión. Jesús
el yo soy del Antiguo Testamento, es Jesús el yo soy del Antiguo Testamento. Por eso los judíos quieren apedrearlo por el pecado de blasfemia, porque se hacía el yo soy del Antiguo Testamento. Ahora, si Jesús no es el yo soy del Antiguo Testamento, entonces mintió y blasfemó. Y si Jesús mintió y blasfemó, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estamos creyendo en un blasfemo y mentiroso. Cosa que la Biblia declara que Jesús no mintió ni blasfemó, ni pecó. Entonces Jesús dijo verdad. Y si Jesús dijo yo soy, yo lo creo, porque yo no quiero morir en mis pecados. Y si Jesús es el yo soy, entonces no pecó y no blasfemó, sino que Él es el ego eimi, el yo soy del Antiguo Testamento. Ve y dile al pueblo de Israel, el yo soy me ha enviado. Éxodo 3:14. ¿Cuál otra conclusión podemos llegar? La única que hacen para evitar lo contundente de estos pasajes, como ya hemos visto, es cambiarle las frases, añadirle frases al texto para que no suene a eso y no podamos llegar a esa conclusión. El lector común no puede llegar a esa conclusión usando la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero basta con usar el interlineal de los Testigos de Jehová e ir a investigar un poco más en interlineal hebreo y griego para darnos cuenta de que no es así. El eterno del Antiguo Testamento es el eterno del Nuevo Testamento, el ego eimi. Si no, pues entonces tendríamos que concluir que Jesús fue un blasfemo y mentiroso. Yo me quedo con lo que dijo Jesús. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo no quiero morir en mis pecados. Yo creo que Jesús es ego eimi. Usted decida a qué creer. Yo no lo voy a forzar a que crea esto o crea lo otro. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Pero investigue, al menos que esto le surja la duda, la curiosidad, investigue, indague, consulte y pueda llegar a su propia conclusión. Porque es su salvación. Es muy serio lo que Jesús dijo. Si no reconocemos que Él es ego eimi, en vuestros pecados vamos a morir. Usted decida. Es su responsabilidad. La mía simplemente es mostrarle la evidencia. En conclusión, ¿fue Jesús un blasfemo o no lo fue? ¿Mintió Jesús o no lo mintió? La respuesta está en usted. Usted dé la respuesta a esta pregunta. ¿Fue Jesús un blasfemo o no lo fue? ¿Fue Jesús un hereje? ¿Fue Jesús un mentiroso? No lo fue. Claramente la Biblia, en su contexto general, nos dice que no lo fue. Bien, entonces le agradezco por haberse quedado en esta clase, en esta hora y media que nos tardamos en esta clase bastantito. Espero que les sea de ayuda, de utilidad, y ya pasaremos a otros temas más adelante en cuanto a la deidad de Jesús. Sé que si usted cree en estos temas y usted ha sido doctrinado de cierta manera con un pensamiento de cierta organización, pues usted va a batallar para esto y se le va a hacer muy complicado y va a sentir que se le ataca, va a sentir que se le ofende. No es mi intención atacarlo ni ofenderlo, simplemente mostrarle los argumentos. Si usted considera que no son de peso, pues bueno, usted decidirá qué es lo que quiere usted para su vida. Pero al menos indague, investigue, busque, consulte y llegue a su propia conclusión. Bien, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos en los próximos videos. El próximo martes, si Dios nos presta vida y salud. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo